Bueno, la clase de hoy es sobre el concepto de impedancia mecánica. Este es un concepto que permite eh, relacionar el comportamiento de los circuitos eléctricos con los sistemas mecánicos. Es un concepto que nace de la teoría de circuitos y está muy desarrollado en teoría de circuitos, y hay muchas metodologías para resolver los problemas que pueden ser aplicables a los sistemas mecánicos elementales o complejos, digamos. Eh, bueno, precisamente el concepto de impedancia surge de esta analogía y permite analizar el comportamiento de un sistema compuesto por muchas partes en términos de elementos simples, como las masas, los resortes y los amortiguadores. La primera aclaración que hay que hacer es que, dado que estos sistemas eh, trabajan, la metodología está basada en la combinación de estos elementos simples, lo que estamos haciendo es usando el principio de superposición. Es decir, que el comportamiento lo vemos como la suma del comportamiento de sistemas sencillos. Eso es aplicable solo a sistemas lineales. Eh, y en particular hay otras definiciones que se usan en metodologías de análisis de sistemas mecánicos. En este caso, la impedancia es un concepto que proviene de hacer el cociente entre la fuerza de excitación sobre el sistema, es decir, con qué estamos excitando el sistema, y una de las funciones respuesta, que es la velocidad. Es decir, acá las funciones de respuesta pueden ser varias, puede ser el desplazamiento, puede ser la aceleración, pero en el caso de la impedancia es la velocidad. O sea que esta definición de este cociente es lo que vamos a usar como definición de impedancia. Eh, Otra aclaración importante es que este comportamiento de la respuesta, la velocidad que vamos a hallar, es en la velocidad en estado estacionario. Es decir, que esta función no tiene en cuenta, la impedancia no tiene en cuenta el transitorio de los sistemas. Es decir, que no vamos a utilizar, esta función representa el estado estacionario del sistema. Bueno, también se define otra función, que es la función inversa de la impedancia, que se llama movilidad. Eh, bueno, para tener una idea, entonces la movilidad, perdón, como la inversa de la resistencia, es la velocidad dividido la fuerza. Entonces, volviendo a la analogía y para tener una idea cualitativa de lo que está representando esta función, respuesta en frecuencia, lo que representa la impedancia es similar a lo que representa la impedancia eléctrica, es decir, representa la resistencia del circuito a una dada frecuencia de la excitación. Es decir, que cuanto más grande es la impedancia, menor movilidad hay porque la velocidad es más chica. En cambio, la movilidad, que es la inversa de la impedancia, es la velocidad dividido la fuerza, y es decir, que representa eh, qué tan fácil se mueve el sistema. Esto en forma general, ¿no? Bueno, la metodología consiste en analizar un sistema elemental lineal eh, desde el punto de vista de la entrada y la salida, es decir, cómo se relacionan la fuerza a la entrada y la salida, y en este caso las velocidades. Hay metodologías más generales donde hay más elementos a considerar, pero bueno, en el caso de la impedancia se consideran dos a la entrada y dos a salida. Bueno, los elementos ideales con los que vamos a construir toda la metodología es a través de los resortes, donde están caracterizados por su constante elástica K, los amortiguadores, que está caracterizado por su constante amortiguamiento, y bueno, la ecuación constitutiva es que eh, la fuerza es proporcional a la diferencia de velocidades entre los extremos,
mientras que para el resorte la fuerza proporciona a la deformación, es decir, a la diferencia de la coordenada de la elongación, digamos, y la masa. La masa lo que tiene es que, a diferencia de los otros dos, tiene una única coordenada, ya que es rígida. Bueno, entonces empezamos a ver cómo son las impedancias de cada uno de los elementos ideales. Primero el resorte. Como decíamos, el resorte vamos a considerar la fuerza que se le ejerce a la entrada y la fuerza que se le ejerce a la salida, como F1 a la izquierda y F2 a la derecha. Entonces, por la forma constitutiva de la fuerza elástica, la fuerza, si yo aplico una fuerza en esta dirección, es decir, hacia la derecha, provoca una deformación que estará dada por la diferencia entre el desplazamiento x2 menos x1. Mientras que si yo aplico una fuerza hacia la derecha, pero desde el lado derecho del resorte, yo lo estiro de este lado y una fuerza hacia la derecha provoca una deformación que es igual y opuesta a la otra, es decir, x2 menos x1. Porque si tiro de acá, elongo x2 y x1, para que la fuerza sea para allá, x1 es menor que x2, entonces esto es positivo. Entonces, como vemos, la fuerza, el módulo de la fuerza permanece inalterada al atravesar un resorte. Es decir, que el módulo, la magnitud de la fuerza a la entrada y la salida es la misma. Esto esta relación se mantiene por la suposición de que no tiene masa. Es decir, esto surge de considerar al resorte como un sistema ideal con elasticidad y sin masa. Bien, para poder hallar la elasticidad como la impedancia de un resorte, como vimos, la impedancia es un concepto que proviene de asumir un comportamiento armónico. Entonces, suponiendo que tenemos una fuerza que aplicamos en el extremo izquierdo, una fuerza armónica E a la I omega t, la respuesta del sistema a la izquierda, es decir, X, también va a ser a la misma frecuencia, porque el sistema es lineal, con una dada amplitud dada por X. Si por otro lado bloqueamos el otro extremo, es decir, lo dejamos fijo, decimos que x2 es igual a 0, la relación que tenemos es, por un lado, que la fuerza es proporcional al desplazamiento en el punto donde estoy aplicando la fuerza. Y dado que hay una relación, estamos considerando un movimiento armónico, la relación entre el desplazamiento y la velocidad es que el desplazamiento es la velocidad dividido I omega, porque si yo quiero calcular la velocidad a partir del desplazamiento, yo derivo esta expresión, me queda la velocidad, y acá cuando derivo me baja un I omega. Entonces lo paso dividiendo y me queda que el desplazamiento es la velocidad dividido I omega. Entonces, reemplazando en la ecuación constitutiva, me queda que la fuerza es K, la constante del resorte, por la velocidad dividido I omega. Y bueno, entonces sencillamente, si paso la velocidad dividiendo, la fuerza dividido la velocidad, que es la impedancia, está dada por la constante del resorte y dividido I omega. Esa es la primera expresión que hallamos de un elemento ideal. Bueno, para el caso de un amortiguador, el análisis es similar. Tengo las mismas relaciones, lo único que ahora la variable cinemática importante es la velocidad, ya que la fuerza constitutiva entre la fuerza aplicada y el comportamiento del amortiguador es que ese comportamiento, esa fuerza es proporcional a la diferencia de velocidades. Bueno, de vuelta, si yo aplico una fuerza hacia la derecha a la izquierda, voy a generar una velocidad mayor a la izquierda que a la derecha, entonces esto se va a achicar, digamos, se van a juntar los puntos.
Mientras que si yo aplico esa fuerza hacia la derecha, voy a tener una fuerza B2 mayor que B1 y entonces esta relación se va a hacer más grande. Entonces de vuelta tengo una relación del mismo módulo de las fuerzas aplicadas a la izquierda y a la derecha, pero de signo cambiado. Bueno, de la misma manera, el hecho de que esta relación entre las fuerzas a la entrada y a la salida, debido a que no tiene masa ni elasticidad, esta fuerza atraviesa al amortiguador sin variación. Es decir, tengo la misma fuerza a la entrada que a la salida del amortiguador. Bueno, entonces, de vuelta, suponiendo un comportamiento armónico y una respuesta lineal del sistema, y considerando que el extremo derecho está bloqueado, llego a la situación ideal de tengo una fuerza aplicada y una respuesta B. Entonces, la ecuación constitutiva me dice que directamente la fuerza es proporcional a la constante del amortiguador y a la velocidad. Y bueno, si paso dividiendo la velocidad, me queda la impedancia de un amortiguador, es directamente el valor de la constante del amortiguador. Es decir, es un valor constante que no depende de la frecuencia. Bueno, y por último vamos a analizar el caso de una masa. La masa tiene características diferentes a los otros dos elementos porque lo primero es que la masa es rígida, es decir, que a la entrada y a la salida no hay deformación, o sea que tengo una única, el valor del desplazamiento, la velocidad y la aceleración es la misma a la entrada que a la salida, o sea, tengo una única variable cinemática, en este caso lo que x punto o x2 punto. Y bueno, para analizar la relación entre las fuerzas y la aceleración, obviamente planteamos la segunda ley de Newton. Para la masa de la segunda ley de Newton, vemos que la sumatoria de fuerzas a la izquierda y a la derecha o a la entrada y la salida es igual a la masa del sistema por la aceleración. Con lo cual, la fuerza a la derecha me queda igual a la masa por la aceleración menos la fuerza a la izquierda. Es decir, que en este caso no son iguales la fuerza a la entrada y a la salida. La diferencia entre la fuerza a la entrada y la salida es precisamente el término m por aceleración. Entonces, acá ya tenemos una diferencia. La fuerza varía al atravesar una masa, no permanece inalterada. Bueno, entonces, para hallar la impedancia, analizamos el comportamiento armónico y la respuesta lineal, y adicionalmente consideramos que estamos aplicando una única fuerza sobre la masa, es decir, que la fuerza de F2 es 0, y entonces tenemos la fuerza que aplicamos, que es una fuerza armónica, y su respuesta, la aceleración. Entonces, bueno, la segunda ley de Newton nos queda de esta manera, la fuerza igual a masa por la aceleración, y en este caso la aceleración se relaciona con la velocidad a través de I omega. Es decir, si yo tengo la velocidad y derivo, voy a encontrar que la relación entre la amplitud de la aceleración y de la velocidad es I por omega. Entonces, la segunda ley de Newton nos queda fuerza igual a I omega por M por V. Bueno, entonces pasando a la B dividiendo, me queda la fuerza de excitación dividido la respuesta, en este caso la velocidad, es igual a I omega por M. Perdón, acá el B no va. Este B está de más. Es I omega por M. Bueno, en resumen, lo que tenemos es tres impedancias de elementos elementales. El resorte, el amortiguador y la masa, con comportamientos diferentes. Es decir, la impedancia del resorte depende de la constante del resorte, es proporcional a la constante del resorte, pero es inversamente proporcional a la frecuencia y es un número imaginario puro. Es decir, que es un valor que es menos i por un valor real. Es decir, que la relación entre las dos magnitudes que estoy dividiendo, es decir, la fuerza y la velocidad,
tiene una relación, hay un retraso, un desfasaje entre ambas, ya que es la magnitud menos i, que es e a la menos e a la menos i pi sobre 2, es decir, que hay un retraso de 90 grados entre la fuerza y la velocidad. Por otro lado, la impedancia del amortiguador, vimos que era una magnitud real, C, que no depende de la frecuencia, es constante, y en este caso la fuerza y la velocidad están en fase. Y por último, para el caso de la masa, tenemos que la impedancia, acá también volví a cometer el mismo error, es una magnitud compleja, es un imaginario puro proporcional a la masa y a la frecuencia. En este caso está multiplicado por i, con lo cual la fuerza está adelantada en 90 grados respecto de la masa. Bueno, eso con respecto a las magnitudes complejas de los amortiguadores, de las impedancias. En el gráfico vemos su comportamiento el módulo de cada una de las impedancias. Es decir, acá graficamos el módulo de la impedancia del resorte, el módulo de la impedancia de la masa y el módulo de la impedancia del amortiguador para ciertos valores, digamos, determinados. Como vemos, el módulo es constante para toda la frecuencia, para el caso del amortiguador, mientras que para el resorte va como 1 sobre omega, es decir, que es inversamente proporcional, y para la masa es lineal con omega. Entonces vemos que a bajas frecuencias la impedancia más importante es la del resorte, es decir, que los resortes se endurecen, tienen un comportamiento de mayor resistencia a baja frecuencia, mientras que a altas frecuencias los resortes se comportan más blandos. Es decir, que su impedancia tiende a cero. Para el caso de las masas tenemos un comportamiento lineal y a altas frecuencias es la magnitud que predomina respecto a las otras impedancias. Mientras que a valores intermedios tenemos valores comparables entre las tres impedancias. De hecho, acá está graficado de forma tal que coincidan a la frecuencia de 1, pero bueno, dependiendo del amortiguador, esto puede ser más alto o más bajo, pero son todas magnitudes comparables entre ambas, entre las tres magnitudes. Bien, como se mencionó anteriormente, también es importante el concepto de movilidad. Bueno, y de la misma manera son magnitudes complejas. En este caso, la magnitud del resorte, la movilidad del resorte es inversamente proporcional a su constante y proporcional a la frecuencia y está multiplicado por i, o sea que está adelantada con respecto a la fuerza respecto de la velocidad respecto de la frecuencia, respecto de la fuerza de excitación, en pi sobre 2. Para el caso del resorte, la movilidad es la inversa de la constante del amortiguador, y para el caso de la masa tenemos que está ahí dividiendo, con lo cual tenemos multiplicado por menos i. O sea que acá tenemos un retraso en pi sobre 2 de ambas magnitudes, entre ambas magnitudes, y inversamente proporcional a la frecuencia y a la masa. Bueno, y respecto de su comportamiento respecto a la frecuencia, acá vemos que hay las magnitudes de las tres impedancias, bueno, tienen un comportamiento inverso al caso anterior, ¿no? Ya que tenemos a baja frecuencia, quien predomina es la movilidad de la masa, mientras que a alta frecuencia quien predomina es la movilidad del resorte. Y a frecuencias intermedias tenemos un valor similar.